Bienvenidos a Desvendando Noticias. Siguiendo en el tema del clima de la actualidad, quiero hoy tocar dos temas. Uno, una supuesta ola de calor en Emiratos Árabes y la parte de los países árabes. Y la otra del río Paraná, que ya lo habíamos tocado en el canal cuando estábamos hablando de los climas en invierno, por ahí de diciembre. Pero al parecer el Paraná se está secando o está bajando su caudal. Y pues queríamos también cubrir esa parte. Pero empezaremos con los Emiratos Árabes para que ustedes sepan cómo la prensa manipula y obviamente usa el sensacionalismo para hablarnos de su conocido calentamiento global. Dice por acá que Emiratos Árabes siembra nubes y provoca lluvia artificial ante ola de calor. Entonces, de hecho, vi esta noticia compartirse por varios lugares y apuntando pues la geoingeniería que está utilizando los Emiratos Árabes, que por el calor entonces están creando pues lluvia artificial. Voy a dejar este artículo en la descripción del video para aquellos que quieran leerlo. Después por acá dice que los Emiratos Árabes lograron controlar la ola de calor de casi, pónganle atención a esto, casi 50 grados y la sequía que afectaba a la región, sembrando nubes que provocaron lluvia artificial. El método inició en mayo, cuando colocaron drones para intentar provocar lluvia en diversas zonas del territorio para controlar la ola de calor. Antes de seguir, pónganle atención que es casi 50 grados, no 50 grados, casi. Luego por acá, algún otro video también de la nota. Pero por acá dice que Emiratos provoca lluvias artificiales en medio de una ola de calor. Se hizo con siembra de nubes. El país desarrolla tecnologías en ese campo. En primavera probó drones que provocaron lluvia con descargas eléctricas en las nubes sin utilizar químicos, redactó un usuario. Bueno, que nos asegura que no usaron químicos. Pero bueno, la noticia está ahí. Cualquiera que no conoce esos temas de los que hemos tratado en el canal diría, wow, sí, ola de calor, casi 50 grados, pero creo que nadie se detiene a pensar, un momento, esta área de los países árabes no es cierto que siempre es caliente, que de hecho hasta escuchamos que movieron el Mundial de Fútbol de Qatar para ser en diciembre o en tiempo, digamos, de invierno. Entonces, no es nada nuevo que haya una ola de calor en esa área del mundo, pero sí están usando, digamos que lo que está trending ahorita de calentamiento global, de geoingeniería y todo ese tipo de cosas para pues unirse a la moda, si pudiésemos ponerlo de esa manera, o a la agenda en este caso. Ahora les voy a enseñar una manera como me di cuenta que esto está exagerado. Voy a irme a Google, puse en inglés cuándo fue la temperatura más alta registrada en Emiratos Árabes. Y me dice acá que en julio de 2019, no en julio de este año, ya en el 2019 se había registrado la temperatura más alta. Ahora nos están diciendo que es 49 centígrados, la nota nos dice casi 50. ¿Estarán exagerando? Quizá tenían un 49.1 o un 49.51 para entonces redondearlo a 50. Pero bueno, dice por acá, en el 2019 ya se había registrado algo muy caliente en Dubái. Ahora, vean la fecha, julio 19. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿qué nos puede decir Google antes de esa fecha? Si ustedes se van a lo que llaman tools o herramientas, voy a decirle al Google que me lo haga antes de este verano. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no ponemos el 31 de diciembre de 2018 para ver si en el verano anterior hay algún récord? Bueno, hicimos el cambio y ahora me dice que hay un récord de 51.4 centígrados. Ok, volvamos al artículo. Dice por acá que casi 50 en el 2021. Pero en 2018, incluso antes del que nos da Google por default, ya había un récord de 51,4, o sea, más caliente aún. Entonces no nos están diciendo la verdad, están como haciendo sensacionalismo del 2021, ¿verdad? Con toda la agenda, con todo el temor que está poniendo el sistema, las élites. Pero ya Emiratos Árabes tenía una temperatura aún más alta registrada que la del 2021. Entonces esto fue en julio del 2018. Ahora, hicimos una prueba para irnos todavía más atrás. Entonces, en la fecha vamos a poner, bueno, vámonos un año a ver qué. Y nos damos la sorpresa que hay temperaturas récord más atrás en el tiempo. Por acá dice que Kuwait en el 2016 reporta esta. Pero vean la de Emiratos Árabes Unidos. 52,1 ¿cuándo? En julio de 2002. Hace 20 años se registra una temperatura récord en Emiratos Árabes Unidos muchísimo más alta que la que nos están diciendo acá en el
artículo con su lluvia artificial. Entonces la pregunta es, ¿por qué Emiratos Árabes Unidos no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo hace 20 años? ¿Por qué no lo hizo hace 4 años? ¿O hace 3? ¿Será que simplemente se están uniendo a la agenda y pues quieren ser protagonistas como China o como Estados Unidos? Y simplemente están pues llamando la atención con algo que pudieron haber hecho hace años atrás con una temperatura aún más alta, pero ahora, ¿por qué entonces lo quieren hacer? Bueno, ahí se los dejo, pero sí me pareció un poco fácil de indagar y realmente preguntándome, bueno, ¿cuáles son los motivos del país Emiratos Árabes para entonces entrar en la geoingeniería? O sea, ¿qué pasó entonces con su país hace 20 años que fue aún más caliente y nadie se dio cuenta? Bueno, ahí les dejo el dato porque me pareció interesante. Ahora, el segundo tema que les quería hablar es de el Paraná. Habíamos tocado hace más o menos 6 meses que ya los niveles de agua estaban bajando en el Paraná. Hoy ya se está viendo aún más. Sin embargo, acá en el canal les hemos hablado a ustedes de ciclos y este es un artículo que nos encontramos del diario lacapital.com.ar que vendría a ser como una fuente oficial con narrativa oficial, pero si leemos entre líneas nos vamos a dar cuenta que nos están revelando mucho. Dice por acá, ¿qué tiene en común el estado actual del río con el descenso de 1944? Estamos hablando de cerca de 70, 80 años atrás. Ya el río Paraná había pasado por esto. Es un ciclo que termina, es un ciclo que empieza, como lo hemos hablado en el canal, y obviamente la prensa, los gobiernos, la élite, pues juega con la amnesia colectiva, con tanta desinformación que la gente no tiene chance de regresar en la historia y darse cuenta. Pero bueno, aquí hay una foto del 1944, como pueden ver el nivel baja, se puede ver acá de este límite, como está pues sin agua. Luego dice por acá, la progresiva bajante del Paraná adquiere cada día aspectos más impresionantes. Así comenzaba una crónica gráfica publicada por La Capital el 2 de octubre de 1944. Pareciera que estábamos leyendo la noticia del momento, pero no, es 1944. Por cierto, este artículo fue escrito el 27 de junio, o sea, es bastante reciente. Luego dice por acá, a este histórico fenómeno aluden actualmente los especialistas de hidráulica al momento de buscar antecedentes de los escasos 3 milímetros de altura que este sábado exhibía el río en el puerto de Rosario. Se me hace interesante que los especialistas ¿a dónde van? Antecedentes. Pero ¿qué escuchamos de la prensa usualmente? Sin precedentes o no había precedentes y algo tomó por sorpresa. Pero nadie se detiene a pensar, un momento, ¿qué nos dice la historia? ¿O qué podemos escarbar en la historia entre líneas y darnos cuenta de qué nos están encubriendo y qué no nos están diciendo? Dice por acá que las transformaciones en los usos del suelo, como la deforestación o las prácticas agrícolas intensivas. Entonces eso afecta también que se aumenten todas estas prácticas y obviamente el consumo del agua sea mayor. Sin embargo, vamos a leer más cosas en este artículo. Dice, tanto como la actual, la bajante del 44 cambió la fisonomía de la ciudad, haciendo sentir sus consecuencias en la navegación fluvial y en el abastecimiento de agua, según se consigna en las páginas de La Capital de aquellos días. Ahora, no sé si se dieron cuenta que en 1944, ¿qué está pasando en el mundo? La susodicha Guerra Mundial. Y digo susodicha Guerra Mundial porque nosotros, nuestra generación no estuvo ahí. Sin embargo, yo tiendo a pensar que es otro encubrimiento, que nos quieren pintarlo como dos bandos o dos grupos de bandos peleándose, pero pareciera más como encubrir evidencia, seguir con una agenda aún mayor. Seguiremos indagando en esta historia, pero la verdad que no nos resuena pues lo que la historia oficial dice de esa guerra. Pero interesante, mientras eso pasaba en Europa, que de hecho fue uno de los inviernos más severos del siglo XX cuando sucedió esa bendita guerra. Y en Argentina, ¿qué estaba pasando? Bueno, el Paraná estaba siendo afectado como lo es ahora en este momento. Dice, en 1944 y en 1945 se registraron dos niveles mínimos anuales muy severos, negativo 1,39, negativo 0,81 metros respectivamente. Pero además de estos valores extremos durante el resto de los días de estos años, los niveles se mantuvieron en aguas bajas y medias. Por ejemplo, los niveles máximos fueron de 3,04 y 3,07 metros en 1944 y 1945 respectivamente. Como les dije, años de la supuesta Segunda Guerra Mundial. Te explican 77 años después, o sea, confirmando lo del ciclo que les comenté al principio, estos dos expertos, otra foto más por acá, de la fecha, de hace unos 77 años, dice por acá que los balnearios de la zona norte con playas inmensas formadas por el retiro del río. Una de la actual, es en la comparación.
Ahora, esto lo marqué porque es importante. En el año 1944, debido a la permanencia de niveles mínimos, el volumen de agua que escurrió fue de aproximadamente 286.000 octómetros cúbicos. En el otro extremo, en la crecida extraordinaria del año 83, y voy a hacer una pausa. En el otro extremo, entonces sí estamos hablando de subidas y bajadas como una onda cíclica. Sube, pasan unos años, baja. Sube, pasan unos años, baja. Entonces en 1983 probablemente muchos de nosotros éramos niños o no habíamos ni nacido, pero que hubo una crecida, o sea que estábamos en el otro extremo del espectro. Dice que a lo largo del año el volumen del agua escurrido fue algo mayor de 820.000 octómetros cúbicos, señalan los investigadores. Entonces quizás si estamos hablando de ciclos, y el Paraná lo está mostrando en este momento, de que el agua sube y después hay momentos en que baja. Y cuando nos vamos a las causas y todo lo que conlleva el caudal de este río, este artículo nos dice algo muy interesante más adelante, pero por acá hay otras partes que marcamos. Dicen los diarios de ese año, las noticias sobre el río se repiten, incluso 2 años después. El prolongado descenso de las aguas sigue generando debates entre ingenieros y especialistas en puertos. Dice que el nivel del Paraná, tomando las mediciones realizadas en el puerto local desde fines de 1800, o sea, a finales de los 1800 hay medidas, pero no hay medidas antes. De ahí que hablamos que la población de muchos de nuestros pueblos quizá es muy reciente. Y nos pintan la historia que desde Colón por 500 años han estado acá, pero cuando vemos que no hay registro ni en papel de cosas, nos habla de que algo tuvo que haberse reiniciado o algo tuvo que haber sido encubierto y escondido. Ahora, otra foto más de hace 77 años, cómo se redujeron las aguas del Paraná. La de hoy. Dice por acá que entrada la primavera del 44, el nivel de las aguas del Paraná seguía mostrándose preocupantemente bajo. Y en una ciudad recostada sobre su costa, el problema era palpable. Un fotógrafo y un cronista de la capital recorrieron la costanera norte y produjeron un fotoreportaje no muy frecuente por esos años, del cual las fotos que estamos mostrando en este artículo fueron tomadas también de ese reportaje. Ahora más adelante otra foto más. Si sos de Argentina probablemente vas a reconocer muchas de estas ubicaciones. Hacen la comparación con hoy. Muy interesante. Dejaré el link de este artículo en la descripción del video. Dice por acá que la adopción de medidas de emergencia para el suministro de agua. Entonces, algo está cambiando o algo cambió en el 83 y algo cambió hace 77 años también con el asunto del suministro de agua. Los caudales del Paraná, explican Ricardo y Basí, los expertos, se originan mayormente a partir de las lluvias que se producen en las cuencas tributarias de Alto Paraná en Brasil, el río Iguazú, Brasil y Argentina, y el río Paraguay, Argentina y Bolivia. Las lluvias que se producen en esas zonas generan la mayor parte del volumen del agua que escurre por el tramo argentino del río, desde Corrientes hasta el río de la Plata. A más lluvia, más agua en el Paraná. Hacemos una pausa. Donde no había agua, hay agua. Y donde había agua, ahora no hay agua. Como que se están interpolando estas situaciones. Vemos agua en Etiopía y seguramente volveremos a ver esta interpolación en otro momento en el futuro, pero nunca nos hablan de esos cambios. Siempre nos dicen que todo sigue de la misma manera para controlar las poblaciones. En nuestra opinión pareciera que fuera así. Dice que el régimen del río siempre se caracteriza por ciclos. Nos están hablando de ciclos y alternancias de crecidas y bajantes. Ambos extremos se presentan con diversos grados de severidad y extensión temporal. Entonces, de alguna manera, confirma que lo que hemos estado tratando de explicar y de indagar es confirmado por una fuente oficial. Estamos en subidas y bajadas, estamos en ciclos, estamos en alternancias de crecidas y bajadas, pero nunca nos hablan de eso. Dice por acá que el régimen de extremos máximos y mínimos ha cambiado a partir de 1972. No sé si les comenté, pero cuando yo traté de contactarme con el Departamento Meteorológico de Costa Rica, de donde soy, para un récord de temperatura baja que ocurrió en el país el año pasado, me dijeron que del 70 para atrás no tenían registros, solo del 70 para adelante. Entonces no podían decirme cuándo fue que se repitió ese récord de temperatura. Y aquí me están diciendo que algo tuvo que cambiar en las mediciones a partir de este año también en Argentina. Interesante. Luego dice, los cambios en las condiciones de escurrimiento originados en diferentes usos del suelo, que desencadenan procesos de deforestación, prácticas agrícolas intensivas, como monocultivos, eliminación de bajos naturales, incendios, canalizaciones no planificadas, serán represas para desviar el agua y clandestinas y la regulación de caudales que realizan presas, que nos están confirmando eso, y embalses.
Pareciera que en el 83 el agua subió, entonces para que no se desbordara, los gobiernos entonces me imagino que toman medidas para redistribuir esa agua, pero sin pensar en el futuro cuando se vaya a escasear, no le comunican a las personas y pasa lo que está pasando este año y vamos a esperar no sé cuántos años para que vuelvan a subir las aguas, ¿verdad? Pareciera que fuera así, si nos basamos en los patrones que nos está dando la historia. Y acá una más, de un periódico de esa fecha, malas señales para una ciudad que crece al lado del río. Así que llegamos hasta acá. Si sos de Argentina, me encantaría escuchar cuáles pues tus observaciones, si hay más datos para agregarle a esta investigación, pero pareciera, por lo que nos está diciendo esta fuente oficial y por nuestras indagaciones, que estamos en estos ciclos de y bajas, subidas y bajadas, pero que los gobiernos nunca los hablarán porque quieren mantener los controles, y cuando una persona independientemente entiende el proceso, no le conviene a la élite. Pero bueno, lo dejaré ahí y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.